Capítulo 3. La percepción inocente. 1. Expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse: ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo, en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice: «Esto me duele más a mí que a ti», y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación «mía es la venganza», dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposible de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo. Y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación, de que debe ser misericordioso al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, mallográndose así el aprendizaje. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad, y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza, y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y sólo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia
es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría, porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente los milagros de todo y lo la que es percepción verdad. verdadera. La resurrección demostró que nada He puede afirmado que los destruir a la conceptos verdad. básicos a los que El este bien curso puede hace resistir referencia cualquier no clase de admiten mal. grados. Al igual que la luz, Algunos conceptos disipa cualquier fundamentales clase de oscuridad. no pueden entenderse en La función de sus expiación es, opuestos. por lo tanto, la Es lección imposible perfecta. concebir la luz Es la y la demostración oscuridad, concluyente o todo de y que nada, todas las demás como lecciones posibilidades que enseñe son compatibles. ciertas. Estos Si puedes conceptos aceptar son esta o completamente generalización verdaderos no o tendrás completamente necesidad de falsos. aprender muchas otras lecciones. Es de esencial menor que te des importancia. cuenta de que tu pensamiento Basta con que creas seguirá esto, siendo para que errático te liberes de hasta todos que te tus comprometas errores. firmemente con la luz o con la oscuridad. La inocencia de Dios No obstante, es un el compromiso verdadero firme estado con la mental de oscuridad su Hijo o con la nada. Es imposible. En ese estado tu no hay mente nadie conoce a Dios, que haya vivido pues Dios quien no es no algo haya simbólico. experimentado alguna Dios luz es un hecho. o alguna cosa. Cuando Nadie conoces es a su capaz, Hijo pues, tal como de es, negar te das completamente cuenta la de verdad, que la expiación, aunque piense y no que el puede. sacrificio, es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios. La en el que solo inocencia la perfección no es tiene un cabida. atributo parcial. El entendimiento No es de los real inocentes hasta es la que es verdad. total. Por eso es por Los lo que son sus altares parcialmente inocentes son verdaderamente a veces radiantes. tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera, o percepción inocente, significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea, o lo que tú creas con la misma voluntad, existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Tienes miedo de la voluntad de Dios, porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada. Hemos estado por sí haciendo misma. hincapié en la percepción. Está por lo y tanto apenas hemos limitada, hablado del y la voluntad conocimiento. no es libre Esto de ha sido afirmarse así, a sí porque misma. la percepción Tiene ser que ser uno corregida es ser de una antes de misma que mente puedas llegar a organizada. saber nada. Cuando la Saber voluntad de la es filiación tener y la del certeza. Padre son una, la incertidumbre, perfecta armonía significa entre que no ellas sabes. es el cielo. El conocimiento es poder porque goza de certeza. Nada puede Y la prevalecer certeza es contra un fuerza. hijo de Dios que La encomienda su percepción es espíritu temporal en las manos al de su ser un Padre. atributo de la creencia Al en hacer el esto, espacio y en el la tiempo mente despierta de es su sueño susceptible de y producir recuerda a su miedo creador. o amor. Toda sensación de Las separación percepciones desaparece. falsas producen miedo. El Hijo de Dios y las es parte de la verdaderas Santísima fomentan Trinidad, el amor, pero la Trinidad mas en sí ninguna es de ellas una brinda sola certeza, entidad. porque toda percepción No hay está confusión sujeta entre a sus cambios. niveles, porque estos Por eso son es de por una lo que sola la mente percepción y de una no sola es voluntad. conocimiento. Este La verdadera propósito único percepción crea es la perfecta base del integración conocimiento. y establece la paz Pero de gozar Dios. de conocimiento Pero es esta la visión afirmación solo la de la pueden verdad, percibir los y verdaderamente esto se inocentes, encuentra allende de quienes al cualquier ser puros de percepción. corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de Todas ella. tus dificultades Puesto que proceden del entienden hecho la de que lección no de te la reconoces expiación, a ti mismo, no tienen el ni deseo de reconoces amacar a tu hermano, y por lo tanto ni pueden reconoces ver a Dios. correctamente. Esto Reconocer es lo que la Biblia significa quiere conocer decir de con nuevo, cuando Él implicando aparezca que antes o sea gozabas percibido. de conocimiento. Seremos como Él. Puedes Pues ver lo de muchas veremos maneras tal como debido a Él que es. la percepción entraña interpretación. Y eso quiere decir que no es La íntegra manera ni de corregir consistente. las distorsiones, El milagro, es al ser una manera dejando de percibir, tener fe en ellas, no es conocimiento. y depositándola Es la respuesta únicamente correcta en a lo que una es pregunta. verdad. Mas cuando No puedes sabes hacer que lo que no es verdad preguntas. lo sea. El primer Si paso estás en el dispuesto proceso de a desafiar aceptar aquello ilusorio que es verdad es en cuestionable. todo lo que percibes, dejas El que milagro se de la abra respuesta para ti. correcta lo corrige. La verdad supera todo error,
Y aquellos dado que las viven percepciones inmersos en cambian, el error su y en la dependencia vacuidad del tiempo es jamás obvia. pueden encontrar La forma en consuelo que y percibes verdadero. en cualquier momento dado Cuando percibes determina tu correctamente, comportamiento, cancelas y las tus acciones solo percepciones pueden falsas ocurrir en el y las tiempo. de los demás El simultáneamente. conocimiento es intemporal, porque la puesto que certeza los ves es tal algo como son, incuestionable. les ofreces tu aceptación Cuando de dejas su de hacer verdad, preguntas, para que es ellos ya has puedan alcanzado el aceptarla en sí conocimiento. mismos. Esta es la curación que el milagro produce. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. La mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad, que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica y, por lo tanto, no es un instrumento de conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Es siempre algo propio. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Permite conocerlo. Esto se debe a que no tienes certeza primero no lo acerca de cómo vas a usarlas, y por consiguiente, el conocimiento que la sigas cuestionando lo que él es, y estarás implicando claramente que no, porque todavía percibes sin amor. La certeza no requiere acción. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, basándote en intervalos, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El espíritu no tiene niveles. El conocimiento provee la fuerza. Y todo conflicto para el pensamiento surge como consecuencia del concepto para la acción recta. Solo los niveles de la Trinidad, el milagro, gozan de la acción, están estrechamente los niveles creados por la separación. El conocimiento es el resultado de la revelación. Ello se debe a que ninguno de ellos significan nada para los demás. La percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo. El conocimiento, el nivel procede del altar interno. Fue la primera dimensión que se introdujo en la mente después de la separación. No es lo mismo convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de en un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito de los altares, los cuales el ego es un intento erróneo de la mente. En dichos altares es donde él puede comunicar como desea ser y su conocimiento de cómo realmente era la paz. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como hijos son extraños, ya que de eso es de lo único que puedes. El conocimiento precedió tanto a la percepción todo lo demás como al tiempo, y finalmente los reemplazará. Este es el verdadero significado de el ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación y de el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz puede y debe ser estabilizada, no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. Y observa sus mandamientos. La mente está por consiguiente confusa, conoce a Dios, solo la mentalidad uno está exenta de confusión. Una mente separada o dividida no puede atacas el error que ves en otro. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que conocer a tu hermano y no puede sino estar en conflicto, los ataques, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Al percibir falsamente esto hace que sus aspectos lo conviertan en extraños entre sí y por lo tanto y esa es la esencia de la condición. Le tienes miedo porque lo has convertido en la que el ataque siempre tiene cabida. Percíbelo correctamente, tal como puedas conocer. Tienes todas las creación de Dios no hay extraño atemorizado. Para poder creer que no te puedas liberar del miedo, tan solo puedes que no te des cuenta, no solo por lo tanto de que no te creas a ti mismo, sino de que tampoco Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó con nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas. Cuando tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que sólo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes tener una mentalidad recta o una mentalidad cerrada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad cerrada, y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo.
La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir ambiguamente, y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles, pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de éste es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su origen, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último, no obstante, es imposible, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. 5. Por eso es por lo que la más allá de la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación. He dicho que las capacidades que ahora posees no requieren no son sino la función interpretativa de la percepción, y que la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres desde entonces nadie en ha un estado intento de seguro escapar nada. del conflicto que dejando tú claro mismo a sí habías mismo provocado. que la resurrección fue el medio El para espíritu regresar al que goza de conocimiento, absoluto conocimiento, lo cual se logró mediante no pudo la avenirse unión de a mi esta voluntad voluntad con la del Padre. ya que es incapaz de albergar Es oportuno oscuridad. ahora establecer una Esto hizo distinción que el que ha de espíritu clarificar fuese algunos de los casi postulados inaccesible que a se la mente presentarán más adelante. y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí, Desde que se percibió produjo al la espíritu separación, como una amenaza, ha habido una gran puesto que confusión la entre luz las disipa la palabras oscuridad, crear al y mostrarte fabricar. simplemente que esta Cuando no fabricas se algo, encuentra ahí. lo haces como resultado de una La verdad sensación siempre específica prevalecerá sobre de el error de carencia este modo. o de necesidad. No puede ser este un proceso activo Nada de que se haya corrección, hecho con un porque propósito como ya he específico puesto de relieve, tiene la el capacidad de conocimiento poder no hace generalizarse. Puede ser Cuando percibido haces como algo un agresor, para pero no remediar puede lo que atacar. percibes como una Lo que tú percibes insuficiencia, como su ataque estás es afirmando tu propio vago tácitamente reconocimiento que crees en la de que el separación. conocimiento siempre se puede recordar. El ego ha inventado un un gran gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito. Mas Dios ninguno de y ellos sus creaciones creativos permanecen a salvo. la inventiva, y saben, por lo tanto, aún en su que no manifestación existe más ninguna ingeniosa, ingeniosa falsa. es un esfuerzo La verdad en vano. no puede lidiar con los errores que tú Su deseas naturaleza conservar. sumamente específica. Yo fui un apenas se hombre que compara con la recordó al creatividad espíritu y su abstracta de conocimiento. las creaciones de Dios. Como hombre, no trate de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de conocimiento, corregir el como error ya de hemos raíz. observado, no Demostré conduce a la acción. tanto la impotencia del Tu cuerpo confusión entre como tu el verdadera poder de la creación mente. y lo que has hecho de Al ti unir mismo mi voluntad es con la tan de mi grande creador, que se se te ha te ha hecho hecho naturalmente al literalmente espíritu y su imposible verdadero saber propósito. nada. El Yo no puedo conocimiento unir es tu siempre voluntad estable a la de y Dios es por ti, evidente, pero que puedo tú no borrar lo eres. todas las percepciones Aún así, falsas de tu mente. eres perfectamente si la estable, pones bajo mi tal tutela. como Dios te creó. Solo tus En ese sentido, percepciones cuando falsas tu se comportamiento es interponen en tu inestable, camino. estás en desacuerdo con la Sin idea ellas, que Dios no hay duda tiene de la acerca de tu alternativa que creación. elegirías. Pues Puedes puedes hacer hacer esto esto si si lo eliges. induce a Mas una no querrías elección hacerlo sana. si estuvieses en tu No mente puedo recta. elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. La pregunta fundamental Muchos que son con los continuamente llamados, te pero haces. pocos los No escogidos, puedes propiamente debería rezar. dirigírtela a ti Todos mismo. son llamados, pero Continúas pocos preguntándote los que eligen qué es escuchar. lo que eres. Por lo Lo tanto, cual no implica eligen no solo que correctamente. sabes la respuesta, Los sino que escogidos es a ti a quien son le corresponde sencillamente proveerla. los que eligen correctamente. No obstante, más es pronto. imposible que puedas percibirte a ti Las mismo mentes sanas correctamente. pueden hacer esto ahora, No y al tienes hacerlo una imagen hallarán que puedas descanso para percibir. sus almas. La palabra Dios imagen te conoce está solo siempre en paz, vinculada a la y perfección, esa y no tu forma única parte del realidad. conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar tu imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse, porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la usas en un fútil intento de escaparte de un callejón sin salida. La ingeniosidad no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso
no es la verdad que te hará libre, pero te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. La oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros. Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que sólo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu Padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente, y es también la única función que verdaderamente tienes. La afirmación Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia necesita ser reinterpretada. 6. Los juicios y el problema de la autoridad como pensamiento y semejanza. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final efectivamente creó al espíritu en dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción propia no hay juicios, no hay nada más. Cuando la Biblia dice la percepción por otra parte no puede tener lugar sin la que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, la percepción no podrás evitar juzgar la actividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo. La decisión de juzgar y en vez de conocer, de sustitución y cambio, es lo que nos hace perder la evaluar. Es un aspecto esencial de la juzgar es el proceso en el que se basa para poder seleccionar, pero no el conocimiento. Juzgar. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios? Y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito. Percibir se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer. Siempre en toda ella es igualmente verdadera y conocer nunca pone de relieve solamente conocerla en su totalidad de lo que juzgan. Ya sea únicamente la percepción entraña una lo que se ha percibido y se ha rechazado. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción, porque un conocimiento parcial es imposible ha sido percibido. El conocimiento es uno y no tiene una de las ilusiones de las que adoleces. Es la creencia de que eres realmente uno con él. No tiene solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento esto no puede ser verdad, a menos que también creas conocer el que aquello contra lo que has juzgado es conocerlo no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario, no lo habrías juzgado. El perdón es lo que en última instancia no importa si tus juicios son acertados o no. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano, debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. Esto es inevitable. El espíritu, independientemente del tipo de juicio de que se trate, en eso, ya abrigas su poder milagroso. Implica que abrigas la creencia. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Del tremendo mas los milagros de Dios son fundamentales como sus que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismos, sin emitir juicios de ninguna clase. Mientras continúes lo que eres y lo que tus hermanos son, será necesario. Te darás cuenta de que justo que la percepción se basa en la escasez no tiene sentido. Los que perciben no han aceptado totalmente la explicación de lo que ellos se han entregado a la verdad, precisamente porque los juzgan. La percepción se basa en un estado de incertidumbre, así que toda la creencia de alguna manera prescindible tiene necesidad de curación. No tienes que juzgar el estado natural de los que gozan de conocimiento y definitivamente la comunión. No tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. Dios y su milagro en presencia del conocimiento, todo juicio cuando ellos son en verdad sus pensamientos de Dios y que viven en el proceso que le permite al conocimiento. Tu valía está más allá de la percepción, porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Tienes miedo de toda aquella luz en la que el milagro que has negado a se alza en perfecta claridad. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido el control sobre ello. Por eso es por lo que ves en pesadillas, o disfrazado bajo apariencias agradables, en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Cuando te sientes cansado, es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien, es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable.
Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo, y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. He hablado de distintos síntomas, y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa: el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo. De tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. Crear en contraposición a fabricar una imagen propia. El problema de la Todo autoridad sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Autoría. Empieza ya sea Cuando tienes un creando problema de autoridad o fabricando, siempre porque diferencia crees esta a la que autor ya hemos hecho y referencia. proyectas ese engaño sobre La los demás. semejanza entre ambas cosas reside Percibes en entonces poder la que situación tienen como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoridad. Ambas son piedras angulares Este de sistemas es el de error fundamental fundamental por las de que todos uno aquellos rige que su creen haber usurpado el poder Creer de que un Dios. sistema de pensamiento Esta basado en creencia les mentiras resulta es débil, aterradora, es un error. pero a Dios ni siquiera le inquieta. Nada que un hijo de Él Dios está haya deseoso, hecho no obstante, carece por de poder. erradicarla. No como un Es castigo esencial para que te sus des hijos, cuenta de esto, sino tan solo pues de lo porque contrario, sabe que les produce no podrás infelicidad. escapar de la prisión que tú Las mismo creaciones has de Dios construido. disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo. No puedes cuando resolver eliges el problema de la separarte tu autoridad menospreciando el Al no poder tener de tu certeza mente. con respecto a quién Hacer eres esto tu es verdadero engañarte autor, a ti mismo, crees que y ello tu te hará daño creación porque fue errónea. realmente comprendes el poder Esto de te la pone mente. en una situación en la que Comprendes lo único también parece que no tener puedes sentido debilitarla, de la es misma creer manera que en tú que te tampoco creaste tú puedes mismo. debilitar a Dios. La disputa El acerca diablo de quién es tu autor es un concepto ha dejado a aterrador tu mente porque parece en tal ser estado de sumamente incertidumbre poderoso y que sumamente ésta dinámico. puede incluso llegar a dudar. Se le percibe como de una que tú fuerza que realmente lucha contra existes. Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige Solo reinos los que en abandonan todo todo está deseo en de directa rechazar oposición a Dios. pueden saber que Sin es embargo, imposible atrae que a los ellos hombres puedan en vez de ser repelerlos, y estos están No has dispuestos usurpado el a poder de venderle Dios, sus almas, pero lo has a cambio de perdido. regalos sin ningún valor. Afortunadamente, perder algo Esto no no tiene significa ningún que sentido. haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Hemos hablado ya Su de la existencia caída o no depende de separación, que puedas mas su identificarlo significado o tiene que incluso comprenderse localizarlo. claramente. Es posible La contemplar la separación realidad es un sin sistema juzgar de y pensamiento simplemente que si saber bien es que bastante está ahí. real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente, La paz todas sus es el creencias patrimonio son natural ciertas. del espíritu. En el jardín simbólico Todo el mundo se es prohibió libre de la rechazar fruta su de un herencia, solo árbol, pero no de mas Dios no establecer pudo lo que haberla esta es. prohibido, o de lo contrario, nadie El la problema habría que podido todos comer. tienen que resolver es Si la Dios cuestión conoce a sus fundamental hijos, de la y yo te autoría. aseguro que los conoce, Todo miedo ¿cómo iba a procede ponernos en en una una situación situación en las y a que veces por en la que razones su muy propia destrucción tortuosas fuese de posible? negar la verdadera autoría? Al árbol La prohibido ofensa no es se le nunca llamó contra el Dios, árbol del conocimiento. sino contra aquellos que lo Sin niegan. embargo, Dios creó Negar el su conocimiento autoría y se lo otorgó es libremente negarte a a ti todas sus mismo la creaciones. razón de tu paz. De modo Este que solo te simbolismo puedes se ha ver a ti interpretado mismo de muchas fragmentado. maneras, pero puedes Esta estar seguro extraña de que percepción cualquier interpretación es que el conciba problema de a la Dios autoridad. o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese Comer es de la el fruta del resultado árbol de del su libre conocimiento albedrío, es tiene una por ende expresión que considera simboliza que la su usurpación voluntad no es de la libre, capacidad o de de lo autocrearse. contrario, el razonamiento Solamente secular en de este esta sentido premisa no son sería Dios y sus evidente. creaciones co-creadores. El libre albedrío no La puede creencia sino de que lo conducir a son la libertad. está implícita Los en juicios el autoconcepto, siempre aprisionan, o sea, ya que fragmentan la tendencia realidad del ser con las a forjar inestables una balanzas imagen del de sí deseo. mismo. Los deseos Las imágenes no son solo hechos. se pueden percibir, Desear no conocer. implica que ejercer El la conocimiento voluntad no es puede suficiente. engañar, pero la Sin embargo, percepción sí. nadie que esté en su mente Puedes recta percibirte podría como creer tu propio que lo que creador, desea es tan pero lo que a real lo sumo como puedes lo que su hacer voluntad dispone. es creerlo. En No vez puedes de, hacer que sea busca verdad. primero el reino de los Y como cielos. dije anteriormente, Di cuando por fin percibas que tu voluntad correctamente, sea antes no podrás creada sino a alcanzar alegrarte el de que reino así de los sea. cielos. Hasta entonces, habrás empero, dicho, la creencia de que sí sé lo que puedes soy es la y piedra acepto mi angular de tu herencia. sistema de pensamiento, y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto.
Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto, y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho. Pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad, y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente, y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento, como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. La rama que no da frutos será cortada y se secará. Alégrate de que sea así. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida, y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción, son conceptos irreconciliables. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera.